Vamos a empezar, bueno, vamos a retomar un poco el hilo que habíamos dejado de la conquista de América, ¿no? Y vamos a tomar un poco también lo que se habló en el otro bloque, ¿no? Algo de España, es decir, cómo de a poco España fue introduciendo la vid en nuestras tierras para que hoy sea el continente americano potencia mundial. Ya después, creo que el próximo programa voy a traer unas pocas estadísticas para ver cómo se inserta en tan poco tiempo todo el nuevo mundo, como le llaman en Europa, a los vinos de este continente. Entonces, bueno, habíamos hablado de que Cristóbal Colón, 1492, conquista de América. En realidad no hay mucha información, porque no hay muchos escritos. Los que escribían eran generalmente los que venían arriba del barco, que eran sacerdotes o eran los cartógrafos. Era gente que, bueno, no era muy sencillo ponerse a escribir, pero bueno, había encomendados, justamente por Cristóbal Colón, gente que iba escribiendo. El primer barco que trae la vitis vinífera, que es la vid, o sea, la especie de vid que da vino, ¿no es cierto?, que se puede producir vino, la vitis vinífera, la trae Cristóbal Colón en el segundo viaje, en 1493. Ahí vienen las primeras estacas, varias estacas, encaradas principalmente por, habíamos hablado de Fray Diego, que era, ¿no es cierto?, el que le puso la pinta al barco y que estaba muy de la región del Toro, muy emparentado con todo lo que es el vino. Entonces, bueno, ellos empezaron a conquistar América de esa manera. Obviamente las primeras que se implantaron fue en la zona de México, de Cuba, en los lugares donde la vid no tuvo gran trascendencia y no se afincó realmente, principalmente por el clima. ¿No? El clima era totalmente hostil para la vid, mucha humedad, mucho calor, inviernos muy livianos, la planta no se recupera. Entonces, bueno, de a poco fue migrando y empezó a buscar su lugar, digamos, la vid, ¿no? Arranca entonces una ida hacia el norte de México y llega hasta el estado de Nuevo México, California, que hoy por hoy es una de las potencias mundiales en vitivinicultura, ¿no? California, la zona de California es hoy por hoy a nivel mundial una gran potencia. Grandes vinos y muchos vinos se hace ahí, en Estados Unidos, en la zona de California. Y también viene hacia el sur, ¿no? Hacia la zona del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces pasa por Colombia, pasa por Ecuador, llega a Perú y se instala en una zona que nosotros luego tendríamos no solo grandes vinos, sino grandes bebidas, en la zona de Pisco, ¿no? O sea, el Pisco es un lugar. Es un lugar en Perú donde se implantaron las primeras estacas de vid, antes que la Argentina o antes que llegara el virreinato por acá, ¿no? Recuerden ustedes que estaba dividido el virreinato, ¿no? Estaba la zona norte y la zona sur. El virreinato del Río de la Plata llega antes en Perú. Bien, es una zona de Pisco, o sea que en ese tiempo, ¿cómo era o qué había en realidad si no estaba? Los nativos, con el maíz, recuerden que el maíz es propio de América, como la papa, como el pimiento, como el tomate, como la palta, son todas propios de nuestra zona, hacían una especie de bebida fermentada del maíz que le llamaban chipcha. Ah, chipcha. Chipcha. Así le decían los nativos a esa bebida, la chipcha. Entonces ellos obviamente tenían muy baja graduación, pero la fermentaban y la hacían y tomaban eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Como la uva no era para vinificar, no tenían otra cosa que hacer eso. Los nativos tenían eso como bebida autóctona, digamos, ¿no? La chipcha, que luego con el tiempo fue cambiando y es lo que nosotros conocemos actualmente como chicha. Sin ¿no? la P en el medio. Es una B. Una B. Chipcha. Chipcha. ¿No? Viene no es el quechua, es otro lenguaje que no me acuerdo en este momento, pero viene la chipcha. ¿No? Bueno, entonces, inmediatamente al introducirse la vid, obviamente los nativos ven dos cosas muy interesantes. Una, poder comer, porque se comía la uva y les gustaba, le daba fruto. Y por otro lado, empezaron a encontrar la técnica de la fermentación que la traían los españoles, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que
era muy difícil o era muy complejo, si bien hubo sometimiento, era muy complejo que los nativos quisieran trabajar en algo que ellos no conocían perfectamente. El maíz lo manejaban, el tomate lo manejaban, pero esto que no daba, o sea, plantaba una plantita y había que esperar 2 o 3 años, cuando ellos esperaban unos meses para el tomate, unos meses para... O sea, realmente fue una cultura que se tuvo que instalar para que ellos pudieran entender esto de la uva. Mirá vos. ¿No? O sea, a cualquiera le puede pasar, es decir, no hace falta, no si es que tu diga... costumbre tiene pocos meses, algo que lleve 2, 3 años pasa a ser un universo absolutamente desconocido. Para ellos totalmente desconocido. Aparte, la uva era rastrera, no es como la conocemos ahora, que tiene el alambre, no, era rastrera, era como un arbolito. Entonces, bueno, era medio raro, muy raro, podría decirse. En realidad, todo era muy raro. Claro. Para ellos, los conquistadores. Las primeras era veces raro. de todo, claro. Yo tuve una charla muy buena, algún día la podemos comentar, donde una de las cosas del sometimiento fue que ellos tenían en su plan astrológico alguien que venía de otro lado y que traía cosas extrañas. Entonces, barco, gente de barba, escudo, plantas, trajeron también ganado, ¿no es cierto? Trajeron las vacas, acá estaba todo, eran lo natural no era tener ganado, bueno, ellos los trajeron, los españoles. Entonces, tipo de cosas es como que dijeron, ya está, este es nuestro momento, esto es lo que nos dijeron que no iba a pasar y pasó. Vinieron gente extraña y tomaron lo que tenían que tomar. Pero bueno, ese no es mi tema. Entonces, recién en el año 1543, 50 años después de haber llegado la primera plantación a América, llega el virreinato del Río de la Plata y Juan Cedrón en Santiago del Estero, un sacerdote que había sido pedido desde Santiago del Estero, un sacerdote jesuita, había sido pedido por esa capitanía, de la capitanía de Chile. Entonces él venía de Chile a hacerse cargo en realidad de la iglesia de Santiago del Estero y traía sus estacas a lomo de mula. Como hizo Sarmiento mucho después, lo hizo también Juan Cedrón. Y trajo 2 varietales, Moscatel y Criolla Chica. Esos son los varietales que arrancó, o sea que la madre de ciudad de Santiago del Estero también fue la madre de la vid. La tierra madre de la vid en la Argentina, Mirá podría vos, decirse. ¿No? Uno puede decir, bueno, luego, fíjense cómo es, empieza también una corriente, porque Santiago del Estero también, mucho calor. Empieza también una corriente, porque Santiago del Estero también, mucho calor. Las vides, a ver, la vid no es que no dé o que no se afinque bien, sino que son muy chiquitos los granos, le cuesta mucho, porque es obvio, la planta es un ser vivo y en su defensa lo que hace es emitir muy poquitos granos, muy chiquitos, y cuidarlos y no estar en todo su esplendor. Su ciclo vegetativo es corto. Bueno, una serie de cosas agronómicas que no le hicieron fecundar como debiera. Pasan estacas a Salta, y en Salta, en Cafayate, por eso hay tantas bodegas tan viejas, porque también fue una de las primeras que recibió la estaca del virreinato, antes del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, Santiago del Estero pasa a Salta. Y de la capitanía de Chile vienen Mendoza y San Juan, luego a través de Juan Jufré, ¿no? Que llega también, ¿no? Pero ya estamos hablando de 1562. Bueno. Bien. ¿Cuál fue el impacto en España? España, obviamente para la misa mandaba vino, pero lo comercializaba. O sea, no solamente para la misa, sino para la colonia. Porque no solamente, empezó a gustar entre los colonos, entre los criollos, entre los mismos nativos, el vino. Entonces empezó a gustar, lo comercializaba y lo cambiaba por lo que habíamos hablado, es decir, ellos mandaban el vino, pero me mandas el pimiento, me mandas el tomate, me mandas la papa, me mandas oro, me mandas plata. Es decir, comienza el comercio y el vino se pagaba, según los escritos de ese momento, 40 veces más de lo que valía en España. Siempre más caro acá todo. El origen 40 veces más. O sea que el origen no es de ahora. Que esté caro. No es de ahora. Así era el comercio. Mirá vos, 40 veces más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de todas maneras, recién, como dijimos, en 1543 comienza esta historia y empieza de a poco a extenderse el vino por la zona, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir
charlando Claro. un poco. Seguimos con Mendoza. Fíjate que bueno, nosotros estamos hablando de lo que es la cultura y la identidad española y nos estás contando cómo llega a América. Exactamente. El pasado que se conjuga con este presente, con Con una este bodega presente. realmente renombrada para San Juan. Sí, sí, sí. Bueno, el proyecto SUMEC arranca allá hace unos 20 años. La primera cosecha y elaboración fue en el 2001. Y es un proyecto que intenta, bueno, se compran unas tierras a muy poca distancia de la ciudad de San Juan, 15 kilómetros. Está muy cerca. Si ustedes se ubican es bajando el cable carril, en vez de tomar hacia el lado de Villa Tacú o hacia el lado del dique, se continúa esa calle de tierra. Toda esa gran quebrada pertenece al proyecto SUMEC. El proyecto SUMEC tiene 3 fincas. Una que es la primera, Santa Silvia, 170 hectáreas, que se encuentra del camino, vendría a ser, hacia la derecha, hacia el lecho del río. Después hay otra que se llama La Leona, que es avanzando un poco más a la izquierda, más en el pedemonte de la sierra. Está entre dos sierras, entre dos grandes bloques de piedra. Y más adelante, ya llegando casi al final de la finca, topando con el cerro montañoso que da al Valle de Pedernal, está La Ciénaga, a 1400 metros de altura. Recuerden ustedes que Pedernal es el valle, hoy por hoy, muy buscado porque tiene esa posibilidad, Muy ¿no?, de cotizado. tener una altitud impresionante, 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, La Ciénaga está que es hacia el final de la finca, del terreno, hacia el final Bien, de la terreno. bien, bien. Pero SUMEC siempre estuvo muy, por eso en el título hablamos un poco de la fauna, ¿no? Siempre estuvo muy cerca de la fauna y la flora. Es decir, fueron muy respetuosos. De hecho, si uno en algún momento tiene la posibilidad de visitar la finca, tienen un criadero de guanaco y un criadero de ñandú. O sea, nos han reproducido a los animales autóctonos. Eso es algo muy interesante. Y en el año 2018 deciden cambiar las etiquetas para colocar nada más y nada menos que animales autóctonos, Claro. ¿no? Qué lindas etiquetas que han hecho. Es impresionante. O sea, acá hubo un estudio de mercado, pero fíjense que la etiqueta tiene un relieve con un puma. Este es el Malbec, Hermosísima. ¿no? Y después el Chardonnay tiene el mismo estilo, pero con un guanaco. A ver ahí. A ver Ahí si se ve alcanza a ver. Sí. Hermoso. Y luego está el Syrah, que no lo he traído, no lo tenía en ese momento, que tiene Un gran vino. un zorro. Un sol. Un zorro. Y el espumante tiene una serpiente, que es la ¿Por qué serpiente. lo hacen? ¿Por qué? Lo hacen por una cuestión de... Ellos hablan mucho del respeto de la fauna. Entonces, han decidido poner animales autóctonos, pero principalmente por una cuestión de marketing. Esta es una etiqueta muy difícil de encontrar. Fíjense ustedes que sale, lo que hablábamos en el programa anterior del marketing, de la etiqueta, de la presentación. Fíjense cómo sale de todo estereotipo. Sí, sí. Es decir, Totalmente. distinto. Parece un cuadro. ¿no? parece Es un cuadro, está en relieve, es carísima porque, bueno, obviamente tiene muchos detalles, mucho color. La etiqueta está presentada, Claro. presentando la fauna de ese lugar. Sí, sí, no es una fotocopia. Digamos. No, Ya no, tiene un laburo impresionante. Impresionante. Pero fíjense que, bueno, la idea es esa. La idea es que sobresalga de una... Hacer la diferencia ahí, ¿eh? Sí, o sea, es sobria, está bien hecha y sobresale del etiquetado común, digamos, ¿no? Que esa es un poco la idea. Los vinos son de alta gama, son vinos muy interesantes. Y este año hizo su primera elaboración. ¿Qué precio tienen en góndola esas dos botellitas? 4.700 pesos y 4.500 pesos. Y están ahí más o Se menos. encuentran en la Casa del Vino. En la obviamente. casa del Claro. vino. Ahora, este año SUMEC hizo la bodega. O sea, históricamente, ellos ¿qué hacían? Cosechaban, iban a distintas bodegas de acá de San Juan y elaboraban sus vinos. Este año 2023 ha hecho su bodega, yo la conozco, impresionante, muy linda bodega, pero el proyecto es muy interesante. Han hecho un bar, han hecho un restaurante, han hecho una laguna, también para atraer todos los animales que tienen en ese lugar, y van a hacer también un restaurante. Muy Ay, bien. Un qué proyecto bueno. muy Ambicioso. ambicioso. Qué Muy buena bien. obra. Enhorabuena y alentamos a estos empresarios que no decaigan a pesar de todas las piedras Sí, que hay en el sin camino. duda. ¿no? Sí. Bueno, me va a hacer llorar con la frase. Me va a hacer llorar Bueno, con la frase. seguimos con lo contemporáneo, ¿no? Hablamos de Borges, hablamos de Pablo Neruda, y esta vez vamos a traer a aquella voz, la voz más
impresionante y la más grande del tango de Argentina. De todos Nuestro los amigo tiempos, sí. y de todos los tiempos. Nuestro amigo Carlos Gardel, ¿no? En realidad es un tango del año 1921, se llama La Copa del Olvido, letra de Alberto Vacarezza y música de Antonio Scatazzo, ¿no? Pero el que la populariza a la letra es Carlos Gardel. Claro, claro. Luego después han habido otros intérpretes como Hugo del Carril, como Alberto Cortés, Alberto Castillo. Alberto Castillo, que la han también cantado, pero bueno, el que la pone sobre el tapete es Carlos Gardel. Y en una de las estrofas dice: mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Quiero alegrarme con este vino para ver si el vino me hace olvidar. ¡Ay, qué Sí, lindo! Sí, Carlito lo decía. Muy bien. Enologuísimo, muchas Muchísimas gracias. Muy amable. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.